Yo creo que el proteccionismo no trae consecuencias buenas, es una cuestión que está estudiada, se conoce. Y se la ha mostrado. Y es evidente, pero claro, hay que entender esto. Por ahora hay una cosa muy interesante, es que todo el mundo hablaba del proteccionismo y los aranceles que venían. Bueno, pues simplemente han estado dialogando, han estado reuniéndose, los primeros que iban a sufrir esa penalización y por ahora no hay aranceles. Esa es la realidad. Es decir, ¿qué nos está diciendo esto? Que en realidad es un enfoque geopolítico, exclusivamente. En eso estamos de acuerdo. Exclusivamente. Estados Unidos es el principal mercado del mundo, mal que le pese a China, el principal mercado del mundo. Además, un mercado muy potente porque los consumidores están muy bien educados y acostumbrados a consumir. Y tienen 60.000 euros de renta per cápita. Y es decir, es el mercado, es decir, ahí hay una posición de fuerza a la hora de negociar inevitable. Entonces, Trump la va a utilizar. Pero simplemente la va a utilizar en varios sentidos. La va a utilizar no porque él quiera un proteccionismo exclusivamente para que Estados Unidos sea autosuficiente, que también en algunas cuestiones hemos perdido un poco la cabeza con la globalización. Hemos sido incapaces incluso de fabricar mascarillas. Hemos llegado a un extremo de peligro que también es verdad que hay que contemplarlo desde un punto de vista estratégico, de tener cuidadito hasta dónde nos metemos en estos jardines, porque a mí yo soy un fan del libre comercio, del libre mercado, y apuesto por él siempre que sea posible, pero yo no creo que sea ese el enfoque y hacer un estudio puramente escolástico de lo que es el proteccionismo, de lo que debe ser o que no debe ser, pues yo creo que no entra directamente en la realidad política que está utilizando Trump. Yo pienso además que en el caso, por ejemplo, de China, el proteccionismo no es una buena medida, pero quizá es la única medida que convendría aplicar. ¿Por qué? Voy a explicar. Yo lo cuento además en el artículo que comentaba don Julio. Lo explico claramente. Hay una empresa, por ejemplo, una de las 3 empresas fundamentales del automóvil eléctrico en China es NIO. NIO es una empresa que en el año 2020 tenía que haber quebrado. Tenía un agujero de 3.000 millones de dólares. No era competitiva, no daba rentabilidad, había equivocado su estrategia y, sin embargo, llegó el gobierno regional de la región donde tiene las factorías de esta fábrica, China, y no es que diera un préstamo, es que se hizo con el 24% del capital, con 1.000 millones de dólares. Y al mismo tiempo el Estado chino, el gobierno, el Partido Comunista Chino, a través de los bancos, de grandes bancos, que son todos estatales allí, están participados todos por el Estado. Le inyectó 3.000 más. Le inyectó 1.600 millones más, a través de un grupo de inversores, entre comillas, ¿no? La consecuencia de esta es que NIO está vendiendo coches en Alemania, de un modelo muy concreto, a 19.000 euros. De eléctrico de alto rango, cuando su coste real son de 32.000 euros. Es decir, evidentemente la Organización Mundial del Comercio... Tenía que actuar, porque es dumping de libro. No solo es un dumping. Claro, es de libro. Es un dumping, además, como dice la Organización Mundial del Comercio, que genera un daño. Claro, evidente. claro. Y no solo eso, sino además que tiene una segunda derivada. No es un dumping cualquiera, es un dumping financiado por un Estado. Sí. Por un gobierno. Ayudas de Estado que también están prohibidas. Es decir, son dos elementos verdaderamente intencionales. Y además hay detrás de eso una estrategia de largo plazo, no de China, sino de Xi Jinping, que es el que ha roto las reglas del juego. Las ha roto. Y Trump viene no solo a combatir esa estrategia china, sino también, de alguna manera, aunque se pongan muy exquisitos en la Unión Europea, a salvar a los europeos de un abrazo del oso que es descarado y que por ahora ha acabado con la industria siderúrgica. Está en manos chinas. Una de las más graves, que no sabe el público seguramente, es la industria farmacéutica. Es decir, el 80% de la cadena de suministro de la industria farmacéutica global está controlada por China. Pero de base, y que ese es el error de Europa. Los productos más elementales, no las moléculas más sofisticadas. Bueno, ojo, las cefalosporinas, que son elementos fundamentales para los antibióticos de segunda generación, los más empleados y los más necesarios hoy en día, están controladas por China. Esto ha llegado a un punto en que en un país como Alemania, primer mundista y súper alemán y todo lo que nosotros conocemos o tenemos en la cabeza de Alemania, ha tenido que hacer un racionamiento de antibióticos. Hasta el punto de que ha habido, pues puedes poner vidas en peligro, por ejemplo, de niños que tengan una bronquitis aguda, que necesiten un antibiótico para no derivar en neumonía. Esto se sabe, eso no lo digo yo, esto está en los medios incluso estatales alemanes.